5, 4, 3, 2, 1. En el siguiente bloque de capacitación veremos lo correspondiente a lo que es la correcta elaboración de un informe. Es importante tener en cuenta pues, que esto es una base para no solamente hacer elaboración de informes, sino para llenar minutas o cosas de pronto que se nos puedan presentar en el transcurso de nuestra vida indiferente a nuestro trabajo, y esto nos puede servir como una buena base para tenerlo en cuenta. Tenemos que empezar por la definición de qué es la elaboración de un informe. Entonces, decimos que su escrito posee características singulares y tiene como objeto comunicar, informar sobre un delito, hechos o pensamiento, ya sea científico, comercial, laboral o si es un suceso relevante. En vigilancia es un documento escrito que elabora un funcionario de vigilancia mediante el cual da cuenta a su superior o a una autoridad competente de hechos conocidos durante la prestación de un servicio. Entonces, durante nuestro desarrollo como dentro de nuestro trabajo, se nos pueden presentar situaciones como hurtos, homicidios, suicidios, eh, un sinnúmero de situaciones a las cuales nosotros pues nos vemos eh, o no estamos preparados para que sucedan. En ese contexto pues siempre nos van a exigir nosotros como hombres de seguridad qué vimos, qué escuchamos, qué percibimos, qué sentimos. Entonces en ese contexto es donde nosotros tenemos que elaborar informes, es decir, en una hoja o de manera, llamémoslo espontánea, exponer qué pasó. Y es ahí donde nosotros tenemos que cumplir con unos requerimientos o con unos requisitos para darle mayor veracidad a eso que nosotros estamos informando. Cuando nosotros hablamos de los interrogantes, es decir, los elementos, llamémoslos sustanciales que debe tener un informe. Entonces, el qué, entonces cuando nosotros vamos a desarrollar ese interrogante, el qué, es allí donde nosotros vamos a exponer el qué pasó, qué fue lo que sucedió, qué tipo de conducta se desarrolló. Un ejemplo, en el momento en que yo me encontraba haciendo la ronda en los parqueaderos, encontré una persona sin signos vitales. Ya estoy mirando, ya estoy diciendo el qué pasó. Una persona sin signos vitales, se presentó un hurto, se presentó un problema con un usuario, se presentó un problema con un cliente, en fin, es el qué pasó. Cuando nosotros vamos a hablar del quién, pues obviamente nos vamos a referir a una persona como tal. Si hay la posibilidad de pronto de saber, en el caso del muerto en el parqueadero, de saber quién es el occiso. También ese quién puedo ser yo porque me estoy refiriendo a que yo soy el que está haciendo el informe. Entonces también este quién siempre va dirigido hacia personas, hacia quien posiblemente es la víctima, quien posiblemente, quien al parecer cometió, llamémoslo, el delito. Y es importante también esclarecer esa palabra, el quién. Y siempre nosotros tenemos que hablar cuando pensamos que es alguien o se presume que es alguien, siempre en nuestros informes tenemos que decir que es presuntamente, que al parecer, por aquello del debido proceso y por aquello de la presunción de inocencia, no podemos llegar y decir fue fulanito de tal porque ya podemos estar vulnerando derechos constitucionales. El cómo, pues el cómo se desarrollaron las cosas durante la ronda, durante mi ejercicio de vigilancia, se nos presentó una situación, ahí yo estoy desarrollando el cómo. El cuándo, pues siempre vamos a hablar del cuándo, vamos a hablar del tiempo, es decir, la hora, el día, la fecha, toda esa situación. El dónde, pues vamos a hablar de la ubicación geográfica del sitio donde ocurrió, en tal sitio, en tal dirección, en tal barrio, en tal lado, en tal ciudad. Hay que dejar claro para que quede supremamente fácil de entender a la persona que está leyendo el informe. Y obviamente pues el por qué se desarrolló esa situación, es decir, pues yo me encontré una persona sin signos vitales porque pues estaba pasando revista a mi área de responsabilidad. Entonces ahí es donde vamos a justificar el por qué usted está, llamémoslo, desarrollando ese informe, que hubo un problema con unos usuarios,
Entonces, obviamente, pues usted como hombre de seguridad, como el encargado del control de acceso, pues usted desarrolla el informe para informar de lo que está pasando. Ese podríamos decir que es el porqué. Los informes tienen determinadas, llamémoslo, características. Hablamos de la característica de narrar y la forma como se cuentan todos los hechos o sucesos acaecidos en la acción de actividad sobre la que se informa. Entonces es la manera como yo voy a contar qué fue lo que pasó. Es una acción, es una actividad de informar simplemente qué fue lo que pasó. También hablamos de de una característica que es describir, es la capacidad que se debe tener para hacer una descripción minuciosa sobre formas, cualidades, colores, características del paisaje, personas, elementos, instalaciones. Es aquí donde nosotros por lo general le decimos a los hombres de seguridad, hombres y mujeres de seguridad, vigilantes, supervisores, que a los escoltas, que siempre es importante tener en cuenta los cinco sentidos. Nosotros muchas veces cuando se presentan situaciones escuchamos cosas, olemos cosas, observamos. Aquí es donde hay que tener en cuenta una gran diferencia entre lo que es ver y observar. Nosotros vemos y estamos viendo, por ejemplo, el paisaje. Entonces miramos el paisaje, miramos hacia el horizonte, estamos viendo. Pero cuando yo ya observo, entonces yo ya miro detalles específicos, que la casa, el color es, que el camino, que la persona que tiene el saco de color tal. Entonces es importante que cuando nosotros también estemos haciendo estos informes, pues vayamos al detalle, a la minucia, que podamos, llamémoslo, describir lo más, llamémoslo, fiel posible a lo que nosotros realmente vimos. También debe tener una característica exponer, se refiere a la capacidad de explicar con criterios creíbles y convincentes de los hechos ocurridos en el suceso, informar dentro de la gravedad de la verdad y la justicia sin individualizar favorecimientos. Entonces, pues obviamente debemos siempre hablar con la verdad, debemos decir qué es lo que pasó, no podemos hacer suposiciones, al igual nosotros no podemos estar haciéndole favorecimientos, como lo dice aquí la diapositiva, a personas porque conocemos. Infortunadamente se pueden presentar situaciones donde nosotros nos podamos ver inmersos en investigaciones penales y disciplinarias por favorecimientos o por ocultamiento, llamémoslo, de información. Por eso es importante y es claro dejar de que ustedes tienen que informar todo en tiempo real y siempre deben decir la verdad. No podemos hacer favorecimientos y siempre tienen que ser hechos creíbles, algo convincente. Otra característica es la de argumentar, es la forma de organizar las ideas y criterios basados en lo que se puede observar en un orden cronológico de los hechos, dándole una argumentación basada en la verdad y la razón apuntada a la lógica y el sentido común. Entonces nosotros tenemos que cuando vamos a desarrollar estos informes, tenemos que ser organizados. ¿Organizados en qué sentido? En que tenemos que empezar, como lo dice aquí la diapositiva, en un orden cronológico. Entonces, si nos encontramos un cadáver o se nos presenta una situación en el parqueadero donde yo hago la ronda, pues mi informe tiene que empezar con la revista o la inspección que yo hago ese sitio dentro de mi rutina normal o dentro de mi labor como vigilante. Tengo que explicar el por qué llegué allá. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una ronda. ¿Por qué? Porque recibí una llamada. Entonces, siempre tiene que ir en un orden cronológico, en un orden de cómo sucedieron los hechos por hora, llamémoslo así, por minuto. También dentro de las características tenemos que tienen que ser veraz, es decir, siempre tiene que hablar, llamémoslo, con la verdad. Yo no puedo en estos informes empezar a hablar de que a mí me dijo fulanito, que me dijo sutanito. Siempre se tiene que ajustar a la verdad o a la realidad. Cuando nosotros hablamos de que el informe tiene que ser oportuno, estamos diciendo que cuando se presente la situación, pues tiene que ser en el momento que se haga el informe. Muchas veces eh, estos informes sirven como elementos probatorios o como pruebas dentro de los procesos penales o disciplinarios que se lleven, que se hagan, llamémoslo, que se lleven a cabo. Entonces, tiene que ser de una vez que se haga este informe, porque si no se hace,
en la parte legal se pueden vencer los términos, se puede caducar la investigación, muchas cosas que se pueden presentar. Cuando hablamos de la característica de conciso es que debe ser breve. Muchas veces la gente se extiende a hacer informes supremamente extensos. Entonces, básicamente la idea de esta característica es que sea algo que se exprese con las pocas y las adecuadas palabras. Hay que ser breves, pero se extienden a contar una novela, se extienden a contar una historia e infortunadamente no hablan lo que realmente se necesita. Y preciso es que tiene que ir directamente al detalle. No podemos ponernos a redondear. Tiene que ser, llamémoslo, algo ajustado a lo que pasó. Mejor dicho, tiene que ser exacto. Entonces es imposible tener en cuenta estas cuatro características. Las cuatro características son algo cualitativo para los informes y nos van a ayudar a que si cumplimos con estas cuatro características, vamos a hacer de que este informe sea lo más fiel posible o algo idéntico a lo que pasó. Los informes se convierten en las herramientas más eficaces y eficientes cuando se trata de tomar medidas preventivas en el marco de la función de vigilancia y seguridad privada. Entonces, como les decía desde un principio, esta es una herramienta que se utiliza mucho en vigilancia para poder de pronto utilizarlo como material probatorio en investigaciones. Muchas veces, y se los digo con conocimiento de causa, vemos situaciones de vigilantes pagando elementos hurtados o los vemos inmersos en investigaciones porque en su momento no hicieron un buen informe. Entonces hoy para nadie es mentira pues el aumento de hurtos en bicicletas en unidades residenciales. Y entonces con gran asombro uno ve que los vigilantes les piden hacer un informe de por qué razón, motivo y circunstancias se perdió ese elemento y hacen informes muy someros, muy sencillos y no van, llamémoslo, al meollo de la situación y resultan pagando ese elemento hurtado, porque en cierta manera se puede encontrar responsabilidad. Entonces es importante que si yo sé que mi función es la de estar verificando y yo veo o encuentro durante el transcurso de mis inspecciones, encuentro que hay debilidades, hay amenazas por razón o por cuenta de los propios clientes, pues por medio de estos informes yo puedo estar generando una alerta, puedo estar generando, llamémoslo, una alarma para que se tomen las medidas del caso. El informe, señores vigilantes, señores hombres y mujeres de seguridad, no solamente son cuando ocurren situaciones. Usted dentro de su labor de seguridad, cuando usted encuentre falencias, debilidades, amenazas en su trabajo, si usted las informa oportunamente por medio de informes, usted puede hacer de que esas debilidades se desaparezcan. Pero si por el contrario usted no toma la acción de informar, y ojo, aquí es donde yo siempre les digo, hombre, lo que está escrito es lo que vale, las palabras se las lleva el viento. Se presentan muchas situaciones donde se le informa al supervisor, se le informa a un superior de palabra. Ocurren las situaciones y después, no, usted no me dijo nada. Entonces es aquí donde uno le habla mucho a la gente. Jóvenes, muchachos, señores, todo hay que escribirlo, porque el día de mañana se presenta una situación y usted tiene su soporte escrito y eso es lo que le va a dar la validez y la legalidad del caso. Los informes tienen tres partes. Tienen una parte que es el encabezado, el cuerpo de desarrollo y la certificación. Dentro de nosotros el encabezado, pues en la ciudad y fecha es el sitio donde se realiza el informe. Entonces estamos ubicados en Copacabana, en el municipio de Copacabana, Antioquia. Eh, Trabajamos como vigilantes de una unidad residencial. Entonces se presenta la situación de un robo a unos espejos retrovisores de un vehículo en una unidad. Entonces dentro de mi informe yo tengo que colocar en ciudad y fecha Copacabana y la fecha en que yo realizo el informe. El nombre del destinatario es a la persona a la cual yo le voy a hacer el informe.
Por ejemplo, si yo soy vigilante, soy el vigilante Arnold Zambrano y le voy a enviar un informe dirigido a mi supervisor, al señor José A. Cuervo, entonces en nombre del destinatario coloco José Antonio Cuervo, cargo y profesión, supervisor, empresa Escolvic. Nombre de la empresa, Escolvic. Simulemos que Escolvic es una empresa de seguridad. Ciudad, aquí se coloca el nombre de la ciudad en la cual está la persona a la cual le vamos a enviar el informe. En este caso, pues vamos a decir que la ciudad de Medellín, entonces vamos a colocar en ciudad Medellín. Asunto referencia. Informe por pérdida de espejos retrovisores o informe de presunto hurto, qué sé yo. Importante, en el informe no me coloquen estos datos, así como tal que ciudad y fecha. Al frente, Copacabana, 23 de diciembre. Nombre del destinatario, dos puntos. Señor José A. Cuervo. No, se coloca los datos de una vez. Se reemplazan eso que acabamos de decir por eso, por los datos. Copacabana, 23 de diciembre, o sea, Cuervo, supervisor, Escolbit, Medellín, ya. Y en el asunto y referencia, si se deja el asunto y referencia, se colocan dos puntos y al frente se coloca la situación por la cual estamos informando. El cuerpo desarrolla el informe, pues es la parte donde se describen todas las características, las cualidades y los elementos integrales que debe contener un informe. Entonces es aquí donde vamos a colocar toda la narrativa, todo lo que sucedió, pero en este texto vamos a colocar los 6 interrogantes, igual como les decía anteriormente, no se trata de que colocar qué, dos puntos, robo retrovisores, no, vamos llamémoslo, en una narración breve y espontánea, vamos a colocar qué fue todo lo que pasó, del por cual, de lo que yo como vigilante, como hombre y mujer de seguridad, percibí o me di cuenta por el robo. Entonces es allí donde vamos a colocar en la presente fecha, me permite informar al señor supervisor que en desarrollo de mi labor como vigilante, en el momento de la ronda, me abordó un usuario del edificio donde me informa que se pierden unos espejos retrovisores. Procedo a verificar y efectivamente el vehículo está sin retrovisores. El vehículo pertenece a fulanito de tal, el vehículo es de placas tal, 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 de la ciudad tal. Procedemos con el vigilante a observar las cámaras y efectivamente vemos que una persona de negro jala o arranca los espejos, haciéndole el seguimiento a las cámaras. Vemos que esa persona ingresa en el ascensor y sube hacia los apartamentos. Y ahí él empieza a explicar dentro de su función como vigilante qué hizo. Pero muchas veces los vigilantes, no, pues yo no vi nada, yo no supe nada, no le hacen seguimiento y es donde se presentan situaciones que por negligencia resultan cobrando espejos. Pero entonces es importante dejar todo eso claro. Mire que ahí los interrogantes los llené con la breve, llamémoslo, argumentación que acabé de colocar. Y por último, pues tenemos la certificación del informe, donde se coloca el nombre completo y la firma de quien presenta el informe, es decir, el vigilante que hace el informe. Tenemos acompañarlo por debajo de la firma y la posfirma, el número de cédula y el lugar de la expedición. En el evento hipotético que tengamos número de placa, es decir, que la empresa nos asigne un número de placa, ahí lo vamos a colocar. Debe ir con copia en el evento que yo quiera colocarle, pues enviarle aparte que se lo envió al supervisor, se lo quiero enviar a talento humano, se lo quiero enviar al coordinador de seguridad, al jefe de operaciones, pues aquí se va a referenciar con copia. Entonces, director de operaciones, coordinador de seguridad, talento humano, qué sé yo, a donde ustedes quieran dirigirla. Y por último, pues tenemos los anexos que se refieren a los documentos que se envían como fotografía, declaraciones, etcétera. En el evento que usted, por ejemplo, tenga la posibilidad de un testigo, de una foto, de un video, pues usted lo puede anexar ahí. Ojo que hay que tener cuidado porque los videos, las grabaciones tienen un carácter de reserva. Yo no puedo andar ventilando estos videos, tienen que ser con unos permisos y unas órdenes expresas. En este caso, pues podemos colocar, si hablamos de videos, que se remitan a las cámaras de seguridad del día tal, 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 y ahí la persona ya automáticamente sabe a dónde dirigirse
o a quién de pronto pedir la solicitud para ver esos videos. Estos son temas muy cortos, muy sustanciosos, pero es importante que los manejemos porque en el ir y venir de nuestra labor se nos presentan muchas situaciones. Hoy en día hay muchos vigilantes, infortunadamente, con problemas jurídicos, con problemas legales. ¿Por qué? Porque en su momento no supieron o no hicieron un buen informe. No hicieron el informe de la mejor manera. Les agradezco por la atención y nos vemos en un próximo video.